En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que quiso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Historiadora Valeria Mora, la revista de la Virgen de los Ángeles. La revista de la Virgen de los Ángeles fue un material divulgativo que tuvo como año fundacional 1934. Es una revista de carácter mensual. Entre las publicaciones se encuentran las listas de los exvotos, agradecimientos a la Virgen de los Ángeles, la historia oficial del hallazgo, consideraciones de cómo tenía que ser el comportamiento cristiano dentro de la iglesia y también sobre cómo tiene que ser la mujer costarricense de la época, es decir, de 1940. Entre esas, cómo eran las maneras adecuadas de vestimenta, de cómo comportarse. Y muchos de estos artículos de opinión venían de figuras eclesiásticas, religiosas, pues. También, muy interesante y un dato contradictorio es que dentro de la misma revista se encuentran espacios publicitarios de productos de belleza para las mujeres. Y de hecho, entre uno de esos productos de belleza fue una loción denominada Los Ángeles, un perfume que se fabricó en la Fábrica Nacional de Licores. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un episodio más de El Hilo de la Historia, una iniciativa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y esta emisora. Bueno, iniciamos el mes de agosto y precisamente esta noche, mientras estamos acá en la radio, miles de personas estarán caminando hacia Cartago. Es un fenómeno que cada vez se va extendiendo más en el tiempo. Ahora, desde mediados de julio, ya empieza la gente a caminar hacia Cartago y es un fenómeno que va más allá de la religiosidad. Y precisamente para conversar sobre este tema nos acompaña hoy el doctor José Daniel Gil Zúñiga. Bienvenido, José Daniel, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes más bien por invitarme. El doctor Gil Zúñiga es profesor jubilado de la Universidad Nacional y fue director de la maestría en Historia Aplicada. Sus estudios sobre el culto de la Virgen de los Ángeles fueron pioneros en el estudio de las devociones populares, una temática muy importante para los historiadores e historiadoras de todo el mundo, interesados por un tema que se llama las mentalidades colectivas. Y ahora aprovechamos para que me cuente un poquito qué es eso. También él ha hecho trabajos pioneros sobre la criminalidad en Costa Rica, que realizan abordajes de temáticas novedosas como el control social, el delito, las legislaciones, y que son un tipo de historia comprometida con los grupos sociales e históricamente marginalizados. Ambas temáticas han inspirado a nuevas generaciones de historiadores. Entonces, ¿qué es eso de las mentalidades colectivas en historia? Bueno, qué buena pregunta. Miren, primero lo que estábamos conversando antes de empezar el programa. Mi felicitación al CIAC. Qué importante que los historiadores nos demos cuenta que hay que comunicarse más allá de un libro y de un artículo formal, bien escrito y muy científico. La radio es un medio maravilloso. Es un medio en donde quienes nos están escuchando en estos momentos, por todas estas redes y nuevos formatos tecnológicos que hay, se estarán haciendo una imagen suya y una imagen mía. Entonces, mi primera felicitación es para el CIAC por estar haciendo este trabajo para usted como periodista. Y bueno, ¿qué son los estudios de mentalidad? Qué buena pregunta la que me hace, porque eso ha estado rondando la cabeza de uno desde 1979, cuando un joven estudiante que llevaba el pelo más corto empezó a estudiar las mentalidades colectivas, influenciado por Lucien Febvre, por Robert Mandrou y una serie de historiadores franceses. Cuando estamos delante de los estudios de la historia de las mentalidades, nos estamos refiriendo a un tipo de historia, una parte de la historia como disciplina, como saber científico, que estudia las actitudes colectivas. Las actitudes colectivas tanto de la gente del común como de las élites o de las clases sociales dominantes, pero que también se refiere a aquellos pensamientos que no son estructurados, que son muy inconscientes, si me permite el término, no me gusta el término inconsciente colectivo, pero que están allí, que están en ese hacer cotidiano, que son muy pragmáticos
y la historia de las mentalidades. Entonces estudia las actitudes colectivas, ese tipo de representaciones mentales y sobre todo estudia las estructuras mentales, es decir, las formas del pensamiento, cómo se estructuran, cuáles son los contenidos, por qué se hacen las cosas, por qué se imagina, por qué usted va vestida sobre todo de café, por qué yo me he visto sobre todo de azul, etcétera. Eso es la mentalidades colectivas, es el estudio de los imaginarios colectivos, y es una especialidad que muchas veces se ha confundido con la historia cultural, una historia cultural que tiene mucha más larga data, inclusive como historia social de la cultura, y que en buena medida, digamos, es un campo afín, cercano a la historia de las mentalidades. Y en ese tema entra precisamente el estudio que usted realiza sobre el culto a la Virgen de los Ángeles. Exactamente. ¿Cómo surge su interés por estudiar ese fenómeno? ¿Y por qué en este periodo específico de 1750 a 1935? Bueno, la pregunta suya es muy interesante, Seidy. Yo pienso que uno tiene que aprovechar todos los espacios para intentar formar a la gente, sobre todo a las jóvenes generaciones de historiadores que van a estar escuchando este programa. Cada vez descubro más que en una investigación hay una etapa que es muy importante, que es la etapa de la construcción del estado de la cuestión, es decir, qué se sabe antes de que yo llegue a investigar. Y recuerdo que los viejos manuales le decían a uno que había que leer mucho, que había que investigar mucho, tocar fuentes primarias, etcétera. Y hay veces no valoramos que las conversaciones con los viejos profesores son muy importantes. Yo estaba, por otro tema, para serle muy franco, en el año 79, estábamos en medio de una problemática centroamericana muy confusa. Teníamos una revolución que estaban haciendo a cientos de kilómetros hacia el norte. El país no escapaba de esa conflictividad y yo, como buen sapricista, digamos, muy aficionado al fútbol, que yo quería hacer una historia del fútbol de Costa Rica. Estaba influenciado por Gellert Hofstede y mucha sociología alemana que hablaba del fútbol como alienación, y a mí me interesaba denunciar el fútbol como alienación en Costa Rica. Y recuerdo que voy a conversar con el doctor Héctor Pérez Brignoli y le digo: Héctor, mire, es que yo quiero hacer un estudio de historia de las mentalidades. Yo estaba escapándome de una historia demográfica que se hacía en la UNA en los años 70, que era lo que estaba de moda, y contar muertos no era lo mío. Ni matricidio, ni nacimiento, ni nada de eso. Yo iba huyendo de la historia demográfica. Y en eso empiezo a leer historia de las mentalidades, me acerco a don Héctor y le digo: don Héctor, yo quiero hacer un estudio de mentalidades y un estudio del fútbol como ideología. Don Héctor, con esa capacidad de maestro, se vuelve y me dice: eso es muy complejo para usted. Gracias. Pero no. ¿Me da unos ánimos? No, bellísimo el consejo, se lo agradezco muchísimo. Si a alguien le agradezco yo mucho y le debo mucha mi información, es a don Héctor Pérez Brignoli y ese consejo. Y don Héctor me dice: ¿usted por qué no estudia la Virgen de los Ángeles? A mí, para serle franco, nunca me había cruzado por la cabeza hacer eso. El consejo de don Héctor fue genial, empezamos a trabajar con la batuta de él, con la dirección de él. Él vio el problema que yo no vi, el problema de fondo, y bajo la guía de él yo empecé a estudiar a Nuestra Señora de los Ángeles, y empezamos el estudio de la Virgen de los Ángeles por allá de 1979, y lo culminamos en el año 82. Eso fue lo que me llevó a mí a estudiar, yo quería estudiar el fútbol como ideología. Bueno, pero del fútbol a un fenómeno religioso que todavía convoca multitudes. Y mueve masas como el fútbol también. Y pasiones como el fútbol. Exactamente. Usted se centra en un periodo. Sí. ¿Por qué en ese? Es como 1750 a 1935. Usted me permite que yo haga una consolidación. confesión así que no se entere nadie. Y bueno. Bueno, mire, yo en realidad quiero decir que de veras que le agradezco muchísimo a don Héctor, porque don Héctor vio lo que yo no vi. Yo me encontré con un material riquísimo, con un tema por explotar, ¿no? Pero yo no vi el telón de fondo cuando yo era un joven estudiante. Hice un estudio del cual me sigo sintiendo orgulloso, lo sigo avalando en muchas cosas, me he separado en otras, pero escojo el periodo de 1824 a 1935 porque detecto
que en esos 111 años hay una estructura mental. O sea, las actitudes religiosas de los costarricenses del Valle Central entre 1824 y 1935 quedan grabadas, quedan muy claras, quedan muy bien construidas en ese periodo. Entonces, por eso estudio ese periodo de 1824 a 1935, que como usted ha visto, es muy, muy amplio. Yo en realidad no empiezo en 1824, empiezo en 1750 y no termino en 1935, me vengo hasta los años 40. Entonces, ¿por qué escogí esos años? Porque en esos años el culto pasa de ser una manifestación típicamente de un pequeño poblado del Valle Central a ser una construcción de la identidad nacional. Pero, siendo honesto y que me escuchen los estudiantes de historia, quede claro, yo no lo sabía de entrada. Bueno, eso es maravilloso también ir descubriendo. Tenemos un par de minutos antes de llegar a nuestro corte y me gustaría que usted nos haga o que inicie una breve reseña de los orígenes de esta expresión religiosa y que nos cuente un poco cómo se fue estructurando esa leyenda, esa versión que conocemos hoy. Perfecto, mire, aquí cuando uno estudia el culto a Nuestra Señora de los Ángeles tiene que tener claro dos cosas. Primero que nada, estamos ante una manifestación de fe y en eso hay que proceder a ser muy respetuoso. ¿Por qué? Porque estamos tocando un elemento identitario de los costarricenses que nos toca la médula ósea. Esto hay que entenderlo y comprenderlo y manejarlo con pinzas. Así es. Cuando estamos hablando de la religiosidad de un pueblo, y máxime, si esa religiosidad permite la construcción de una identidad nacional, eso hay que valorarlo muchísimo. Lo valoré como joven en los años 80 y lo hago hoy en la ancianidad 40, 50 años después. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo primero que vamos a tener que entender es que en el culto de Nuestra Señora de los Ángeles hay dos fenómenos que tenemos que tomar en cuenta. Uno, la presencia de un mito, y dos, la presencia de leyendas. Y esto es un fenómeno histórico que es digno de ser estudiado. En un movimiento realmente grandioso porque hubo. Las voces del pasado en el presente. El hilo de la historia. Historiadora Valeria Mora. Las Damas de Blanco. Este movimiento se dio en el contexto de picos de violencia y polarización política durante la huelga de los brazos caídos. Este fue una cese de labores de varios empresarios a causa de varios actos de violencia que sucedieron en Cartago, y estas mujeres hicieron un llamado por la violencia a agruparse en la Catedral Metropolitana de San José, rezarle a la Virgen de los Ángeles el 2 de agosto, posteriormente desfilar hasta la Casa Presidencial y de ahí darle varias demandas al presidente del momento, Teodoro Picado. Este fue un movimiento que se declaró apolítico y pacífico, pero si se revisa bien, explícitamente se encuentra que en realidad eran mujeres que se encontraban alineadas a la oposición, principalmente al candidato Otilio Ulate, y con un claro mensaje anticomunista. Estamos en el hilo de la historia conversando con el doctor José Daniel Gil Zúñiga a propósito de la relación del culto a la Virgen de los Ángeles y la construcción de la identidad nacional, desde un periodo inicial que va desde la colonia más o menos hasta mediados del siglo XX. Antes de la pausa hablábamos de que estamos hablando de un fenómeno de fe, estamos hablando de una religiosidad y que está muy amarrada tanto el mito como las leyendas a la construcción de la identidad nacional. Sí, retomando la idea, yo lo que quería señalar es que ¿por qué es importante estudiar el culto de Nuestra Señora de los Ángeles? Primero, por su peso identitario en la construcción de la identidad nacional, pero sobre todo porque nos permite a los historiadores darnos cuenta de la valía del conocimiento histórico. ¿Y por qué la valía? ¿Por qué? Porque vamos a estudiar un mito y vamos a estudiar una manifestación religiosa en la que aparecen leyendas. Quisiera detenerme allí y explicar esto.
En torno a la aparición, la leyenda que conocemos hoy que nos dice que el 2 de agosto de 1635 en la Puebla de los Pardos se le aparece una imagen a la mulata Juana Pereira. Bueno, eso es una construcción histórica muy linda. ¿Por qué? Porque esa es la versión que conocemos hoy. Pero sucede que no siempre ha sido así. La leyenda de la Virgen de los Ángeles se ha venido construyendo a lo largo de casi 3 siglos. Entonces, ha variado mucho todo. Ajá. Primero que nada, la leyenda nos dice que el 2 de agosto de 1635 en la Puebla de los Pardos. Bueno, vea qué importante. Todas las crónicas del siglo XIX no hablan de 1635. Entonces, hablan de 1642, 1643, 1630. Inclusive Monseñor Til, que es un gran conocedor de la historia de Costa Rica, hay veces pone la fecha 1630. Entonces la fecha ha variado. ajá, Pero ha variado también cuál era el cura del hallazgo. Sandoval, el padre Baltasar de Grado, López Chavarría, etcétera. Han variado los supuestos sacerdotes. La imagen apareció o fue encontrada. Eso es toda una polémica. ¿Por qué? Porque el nombre de la muchacha, de era la una mulata. muchacha, era una señora, era una muchacha, era una niña, era una zagala, como se decía en la época, varía totalmente. ¿Y eso qué implica? Esa es la historicidad de la construcción del culto. Y hay que rescatarlo en toda su magnitud. Incluso en 1934, Monseñor Sanabria se pregunta cómo se llamaría la mulata de la leyenda. Históricamente lo ignoramos, pero si yo le tuviera que poner un nombre, yo le pondría Juana Pereira. Ojo, Monseñor Sanabria en 1934, no en 1635. Entonces, la Puebla de los Pardos, en 1635, no, es que la Puebla de los Pardos se construye 50, 60 años después. Entonces, es un elemento muy mítico. Es un culto que se construye a lo largo del tiempo, y en eso tenemos que entenderlo, y eso ni le resta valor religioso, ni hace cuestionamientos de fe ni nada. Es simple y sencillamente, es una manifestación histórica, es una leyenda que se transmite primero, digamos, por vías muy orales, y que luego se va a transmitir por escrito, porque ya lo vamos encontrando, digamos, textos en el siglo XIX, en donde se fecha, qué sé yo, digamos, los mismos viajeros de Costa Rica, digamos, ponen otra fecha que no es 2 de agosto de 1635. Pero en torno a esta leyenda que se fue construyendo, se fue también amarrando este proceso de la identidad nacional. Sí, yo quisiera rescatar una cosa, Seidy, si me lo permite. Ves que a la par de que se va entronizando un culto y va ayudando a forjar una identidad nacional, que eso no es exclusivo de Costa Rica. Lo vemos en el caso de la Guadalupana en México, cuando los padres Hidalgo y Morelos toman a la Virgen de Guadalupe como estandarte de la independencia mexicana, y que está muy bien reseñado en el libro de Jacques Lefay, Quetzalcóatl y Guadalupe, la formación de la conciencia nacional mexicana. Aquí en Costa Rica pasa lo mismo. Es idéntico. Cuando en 1756 los criollos de Cartago empiezan a soñar con ser libres, que conste, pienso que vienen soñando desde 1710 con eso. ¿Cuál es el estandarte que toman? Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Por qué? Porque es su manera de oponerse a la administración española, que tiene como santo patrón a Santiago Apóstol, que es el santo patrón de los españoles. Entonces, vea cómo desde ese momento se va construyendo una relación de identidad entre quien sueña con ser libre y en donde expresa ese deseo de ser libre a través de un símbolo religioso. En 1782, con la visita de Monseñor Tristán, se toma el acuerdo. Nuestro santo patrón es la Virgen de los Ángeles, una imagen negrita. Sí, ese está además un elemento muy importante. Muy cohesionador. Hay toda una discusión en torno al origen, al color inicialmente. Ajá. Exacto. Que era negra al principio, sí o no. Es toda una discusión y hay fuentes en ese sentido. Entonces,
Yo lo que quisiera primero destacar en relación a su pregunta es que sí, efectivamente hay una identidad muy clara que se va viendo. Usted lo va a ver en 1782, pero lo ve en el momento de la rogación por la independencia en 1821. ¿Cuáles son las campanas que anuncian la independencia en Cartago? La del templo de Nuestra Señora, que no es el templo, primario en ese momento. Entonces, pero lo vamos a ver después de la Primera Guerra Civil de Costa Rica, lo vamos a ver en 1824, cuando el gobierno de Costa Rica toma la decisión de hacer de la Virgen de los Ángeles la patrona de Costa Rica. En ese momento le estamos dando el último golpe de Estado a la última representación de la corona española, que es la Virgen de Ujarrás, que era la Virgen de la provincia de Costa Rica, que era una virgen blanca, chapetona, venida por el mar. No, esta es una virgen aparecida en las cercanías de Cartago. Entonces sí hay una identidad. Y una virgen que se parece más a ese nosotros que se empieza a construir. Claro, pero lo vamos viendo posteriormente en alguna medida en la tropa cartaginesa de 1856 cuando la batalla contra Walker. La tropa cartaginesa, ojo, no la tropa nacional, lleva a la Virgen de los Ángeles. ¿Y esto qué quiere? Esto me permite hacer una aclaración. El culto de la Virgen de los Ángeles atraviesa etapas. El culto inicialmente es muy cartaginés. Uh-huh. No es un culto nacional, pero es que tampoco tenemos una nación. Claro. Tampoco tenemos un país. Entonces, usted va a ir viendo ya como allá en la medida que avanzamos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se da una confrontación, ojo, nunca una separación Iglesia-Estado, el culto a la Virgen de los Ángeles cobra más fuerza. ¿Por qué? Porque esa naciente burguesía que está ligada al café empieza a construir una serie de elementos identitarios acorde a su proyecto de Estado-Nación, y va restándole papel y poder a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica difunde un culto que ha estado en Cartago, que ha estado arraigado en la identidad cartaginesa, y lo construye y lo convierte en un símbolo nacional, como oposición también un símbolo que está creando la burguesía anticlerical, y ese anticlericalismo yo cada vez lo discuto más, ¿verdad? Es muy interesante, digamos. Por un lado se crea un mito que es Juan Santamaría, y por otro lado se contesta fortaleciendo otro mito, Nuestra Señora de los Ángeles. Ajá. Ahora, ¿qué tan va cambiando el culto y va cambiando se va acomodando también al desarrollo del Estado Nacional? Totalmente. Y más o menos llegando a la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Que es donde usted empieza a cerrar cerca de los años 40. Uh-huh. Estamos definitivamente ya en otra Costa Rica, ¿verdad? Ha ido cambiando y seguía siendo también un elemento de identidad la negrita. Más que nunca. Hay una cosa, y usted lo precisa muy bien, es que el culto va siendo impulsado por diferentes sectores a lo largo de esos 111 años. Es más, yo diría que casi 200 años. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar quienes impulsan el culto inicialmente. Son curas ligados al templo de Nuestra Señora de los Ángeles por allá del siglo XVIII. Lo va a impulsar ciertos sectores ligados a la Iglesia Católica en el transcurso del siglo XIX, los primeros años de vida republicana, pero también hay que entender que cuando estamos por allá en 1824, 1847, nosotros no tenemos una clase dominante claramente establecida, es una clase que se va construyendo, será burguesía a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Don Luis. Entonces, una cosita para cerrar la idea. Entonces, quienes toman la decisión es porque se están consolidando como clase dominante, como clase social, como lo que va a ser una burguesía. Y esos actores van cambiando mucho. Es que el tiempo nos está ganando, profesor José Daniel, y no me gustaría
cerrar este programa sin que podamos hablar del último episodio de la Virgen de los Ángeles en la vida nacional, que lo vivimos precisamente en la última campaña electoral. Sí. A partir de lo que usted ha analizado, lo que usted ha revisitado también su trabajo, ¿cómo vivió usted ese momento? Uy, qué pregunta más difícil la suya, porque... Y nos queda como un minuto. Mire, tocaron el alma nacional. Y cuando se toca el alma nacional, un pueblo reacciona. Y lo vimos en los votos. Ahí está clarísimo. Usted no puede tocar los elementos identitarios de una nacionalidad. Por más de que estamos en medio de un proceso de globalización, de que estamos dándole unos embates muy fuertes a la construcción del Estado-Nación, lo que está arraigado en la mentalidad de un pueblo, eso no se toca, no se puede cambiar. Fernán Braudel decía que las mentalidades son las cárceles del tiempo. Yo creo que alguien se llevó una lección en este proceso electoral de que esas cárceles no se tocan. Qué fascinante, cómo nos deja pensando. Muchísimo más que hubiéramos querido conversar sobre este tema, pero el tiempo implacable se nos ha ido y queremos contar con usted para que trabajemos con otros temas. Esperamos tener los próximos programas. El programa se me fue volando. Muchísimas gracias por estar acá y recuerden que pueden escucharnos también en Spotify buscándonos como El Hilo de la Historia. Buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.